que me permiten determinar la posición del punto B, que es la unión del eslabón 3 con el eslabón 4. Y fíjense que automáticamente me aparecen dos posiciones, sí, dos posiciones posibles. Una está acá arriba, que es la que yo voy siguiendo con el puntero, que es, a esto se lo llama ramas o circuitos del mecanismo. Este mecanismo tiene dos circuitos. Uno es el circuito abierto o la rama abierta, y la otra forma posible es la rama cruzada del mecanismo. O sea, para un grado de libertad dado, yo puedo tener estas dos posiciones para este mecanismo. ¿Se entiende? Esto está bueno que ustedes los vean acá gráficamente porque después cuando vamos a la matemática se empieza a complicar, digamos. Eh, Gráficamente es fácil de ver que yo puedo unir estos eslabones con estos largos en dos maneras distintas. ¿Estamos? Sí, Bueno, profe. supongo que sí. Eh, bueno, esto sería un análisis gráfico. Puede ser bastante tedioso porque si yo muevo de nuevo la manivela, tengo que volver a dibujar estos semicírculos y demás. Bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer un análisis Tengo una pregunta. algebraico. Sí, Tita 2 ya está definido y entonces eh, el eslabón 3 y el eslabón 4, perdón, sí, toma la posición B o B', ¿o no? correcto. En realidad, Tita 2, no sé qué querés decir con que está definido, pero es una variable independiente, es el grado de libertad que tiene el mecanismo, o es la entrada, digamos, son tres sinónimos, que lo vamos a usar mucho acá en la materia. Entonces, básicamente es la variable que está libre, digamos. En algún lado vos la tenés que ubicar para poder decirte, bueno, a ver, ¿dónde están los otros, cómo se ubican los otros eslabones? Eh, Ok, ok. no sé, Está bien, Germán, no está sé si bien. si me estás escuchando, pero Sí, entendí, eh, yo entendí, ya está. bien, le quería dar algún ejemplo de los que se hayan visto en la primera clase. Pero bueno, en definitiva es eso. Entonces, tratando de hacer un poco más sistemático este análisis, lo que hacemos es, bueno, hagamos un análisis algebraico, ¿no? Tratemos de escribir con ecuaciones matemáticas, tratemos de buscar un modelo matemático que me represente primero la posición del punto A, por ejemplo. Esas, esas ecuaciones se consiguen bastante rápido, porque basta con aplicar trigonometría y ya salen, ¿no? Como yo tengo el tita 2 es la variable independiente, el largo del eslabón 2, que acá lo representamos con una minúscula, es un dato para nosotros, porque el mecanismo ya está propuesto, está planteado. Entonces ya la posición sale con determinar la entrada, ¿no? Esto es rápido. Ahora, ¿qué hacemos? Eso que dijimos gráficamente lo podemos resolver con sus ecuaciones matemáticas. ¿De qué manera, digamos? Básicamente escribiendo la ecuación del círculo, que ustedes la deben haber visto en álgebra, por un lado, y por el otro, la ecuación del círculo, eh, este. Estas son sus dos ecuaciones. Si alguno no recuerda, en álgebra seguramente la deben haber visto. Bueno, y acá es donde empieza el trabajo algebraico, un poco para llegar a la... A ver, ¿qué tenemos que encontrar acá? A ver si así nos eh, vamos con un enfoque un poco más claro. Nosotros tenemos la posición del punto A, que la determinamos a través de la variable entrada. ¿Qué otra posición nos interesa conocer para completar las posiciones del resto de los eslabones? Todas.
Y particularmente, ¿cuáles son todas? B, Bx y BI. AX ya lo tenemos, ahí ya lo tenemos. Acá vuelve a aparecer BI. Básicamente son las coordenadas cartesianas del punto B, Bx y BI. Con eso ya sabemos completamente la posición del mecanismo. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es trabajar un poco algebraicamente para encontrar esas dos componentes. Bueno, lo que hacemos es restar una ecuación a la otra, miembro a miembro, y lo que ustedes pueden obtener es lo que ven acá abajo. B cuadrado menos C cuadrado, ¿cuánto da? No, perdón. Ustedes restan miembro a miembro y despejan Bx, fíjense, de esta ecuación. Acá lo que hacen es expandir el binomio cuadrado perfecto, arriba y abajo en los dos casos, y despejan Bx. Acá y llegan eh, a esta ecuación, agrupando un poco de términos, ¿no? Esto representa lo que es Px. Ahora, si ustedes lo reemplazan acá, fíjense, si ustedes reemplazan esto en la segunda ecuación, por ejemplo, pueden llegar a obtener, o sea, no hace falta que entremos tanto en detalle en el trabajo algebraico, pero ustedes después lo pueden repasar. Ustedes reemplazando esto en la segunda ecuación, pueden obtener una tercera ecuación cuadrática en BI. Fíjense, acá aparece BI, acá aparece BI cuadrado, y acá aparece un término constante que es el largo del eslabón 3 al cuadrado. Esto es una ecuación cuadrática en BI que se puede resolver con la famosa resolvente, ¿no? Bueno, acá hay otra vez nuevamente agrupación de términos. Ahí los expandimos para que nos queden todos en, en los términos que conocemos. Creo que ahí está. Y bien, y acá una vez que obtenemos BI, ¿qué nos queda? Encontrar Bx, que, ¿cómo lo podemos calcular? Y volvemos acá. O sea, conociendo BI, ya podemos calcular cuánto vale Bx. Entonces ahí tendríamos las dos componentes en X y en Y de, del punto B, y con eso determinamos la posición la posición completa de todo el mecanismo. Ustedes ya vieron un método sistemático que es el de lazo vectorial, que es mucho más potente en el sentido que te permite, siguiendo una metodología, te permite analizar cualquier tipo de mecanismo. Obviamente lo que vamos a usar es el lazo vectorial, pero ¿por qué yo lo presento? Como les dije al principio de esto, porque me interesa ya desde acá pasar a un ejercicio y, y bueno, y el ejercicio ya lo vamos a encarar en MATLAB, que va a ser la herramienta que vamos a usar. Y para eso no quiero complicarlo tanto con la parte eh, analítica y con la parte de solución de la cinemática en sí. Y quiero aprovechar esta clase como para concentrarnos un poco más en lo que es la programación, y después ya sí nos ponemos a trabajar más en lo que es análisis cinemático. ¿Me siguen? sí, profe. Sí, profe. Bueno, eh, bueno, acá abajo aparecen dos ecuaciones que relacionan, es en eso que decíamos al principio, ¿no? Uno puede hacer una transformación de coordenadas. Nosotros teníamos los puntos en coordenadas cartesianas y lo podemos transformar a coordenadas polares, eh, obteniendo el ángulo θ3 y θ4 relacionando componentes, ¿no?
Así que bueno, tanto con las componentes cartesianas de los puntos como con los ángulos, nosotros tenemos definido completamente la posición del mecanismo. Bueno, vamos entonces a MATLAB. Eh, o sea, ¿cómo arrancamos nosotros? ¿Qué fue lo primero que hicimos? Bueno, dijimos algebraicamente la posición del punto A que se determinaba a través eh, de la entrada, ¿no? Lo que tenemos que hacer, no sé si ustedes ya usaron MATLAB. Cuéntenme un poquito a ver qué conocimientos tienen de MATLAB. ¿Ya trabajaron en alguna materia en métodos numéricos? Seguro que sí. Sí, hicimos análisis de métodos finitos. En medio continuo trabajamos con Sí, en MATLAB. medio continuo. Buenísimo. Entonces ya están bastante familiarizados. Bueno, lo que ustedes tienen que hacer es básicamente crear un script nuevo. Un script es digamos, un listado de sentencias que queremos ejecutar en ese orden para, para llegar a un cierto resultado, ¿no? Entonces, empezamos a tirar sobre un script todas las ecuaciones que fuimos obteniendo y vamos a tratar de ordenarlas de manera que cuando vamos siguiendo el orden en el cual lo ejecuta MATLAB, cada sentencia tenga todos los datos necesarios para poder ser calculada. Por ejemplo, yo acá tengo que intervienen mi variable de entrada, θ2, el módulo A y las posiciones a X y a Y. Bueno, yo esto directamente lo transcribo así, fíjense, defino cuánto vale θ2 y copio estas dos ecuaciones, ¿no? Ya con eso calculo las posiciones en X y Y del punto A. Después teníamos todas estas agrupaciones de términos en parámetros P, R, Q y S. Lo mismo. Lo que voy a hacer es transcribir completamente estas ecuaciones que me calculan todos estos parámetros. Fíjense qué aparece acá de nuevo. A, B, C, D son todos los largos de los eslabones. A X ya lo tenemos acá. Nuevamente D. A Y que lo tenemos acá. A X, D. D, acá en R aparece D, que ya lo tenemos. S, que ya lo calculamos acá arriba. Perfecto. Hasta ahí se podría resolver bien. Después encontramos la resolvente. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Fíjense que en la resolvente aparece la resolución de una raíz y qué se tiene que cumplir para que la raíz tenga un valor no imaginario, digamos. Tiene que ser positivo lo que está Claro, dentro. claro, lo que está acá adentro tiene que ser siempre positivo. Eh, Así que yo lo que voy a hacer es calcular el discriminante de esta raíz primero y después lo chequeo con un if. Me fijo si eso es menor a cero. Si es menor a cero, hay un mecanismo que no se puede, eh, con esas dimensiones no se puede vincular los eslabones, digamos. No hay manera, no tenés forma física de unir los puntos con los largos que tienen. El mecanismo es ilícito. Eso, o sea, físicamente eso que puede ocurrir, matemáticamente, ¿cómo se determina? Y bueno, te va a dar que el discriminante es negativo. O sea, y ahí el mecanismo no se puede armar. Pero suponiendo que el mecanismo sí se puede armar, entonces lo que hacemos es, eh, bueno, calcular las posiciones de Bx y de Bi. Fíjense qué es lo que aparece acá. Eh, yo tengo tanto para Bx como para Bi, tengo dos opciones, ¿no? Una que me viene cuando yo uso el más, acá en la resolvente, y otra que me viene cuando yo uso el menos. Fíjense, el más acá y el menos acá.
¿Qué se imaginan? ¿Qué representan esas dos soluciones? Que una viene con el más y la otra viene con el menos. ¿Qué representan esas dos posibles soluciones para Bx y para Bi? Las dos raíces diferentes. Exacto, los dos circuitos, las dos ramas del circuito que veímos al principio cuando hicimos el análisis algebraico, perdón, el análisis geométrico, vimos que había dos formas de conectar esos eslabones y que cumplían, digamos, y que podrían ensamblarse, digamos. Había dos maneras en las cuales para ese valor de entrada se podían conectar los eslabones. Bueno, eso que gráficamente lo vimos haciendo un análisis con un compás, matemáticamente, cuando uno hace un análisis algebraico, lo ve en esta resolvente que tenés una solución, tenés dos soluciones en realidad para esta ecuación. Entonces, por suerte y afortunadamente, matemáticamente también llegamos a lo mismo, digamos, a lo mismo que vimos gráficamente, que vamos a tener eh, dos soluciones posibles para ese valor de entrada, que en este caso lo definí como tita 3, arbitrariamente. Bueno, ahí, digamos, con este pequeño script, yo ya podría resolver. ¿Qué me falta? Lo que no hice al principio fue poner todos los datos eh, que vienen de la síntesis, supónganse, todos los datos dimensionales de los eslabones. Eso tiene que estar anterior a todo porque yo lo empiezo a usar ya desde la línea de comando esta. Entonces tengo A, B, C, D, defino el ángulo θ 1, que es el ángulo que tiene el vector de la bancada, que es siempre fijo, y después calculo todas las posiciones. Con esto, con este pequeño script, yo podría, cambiando acá el valor de entrada, automáticamente calcular las posiciones en X y en Y para las dos posibles configuraciones del mecanismo. ¿Me siguieron hasta acá? Sí, profe. Bueno, a ver qué seguimos acá. Bien. Bueno, si ustedes esto lo cargan y lo corren en MATLAB, ahora les voy a mostrar. Voy a dejar de compartir un ratito. Voy a abrir MATLAB. ¿Ven la ventana de MATLAB? Bueno, acá lo que tengo en un script es básicamente lo que les mostré recién, solo que este cálculo de todos los parámetros, el chequeo del discriminante y las dos posiciones para el punto B, lo metí dentro de un for al cual lo afecto con una variable, lo afecto con una variable m, en este caso, que la muevo desde un valor 1 hasta un valor 361. Básicamente, ¿qué quiero representar con esto? Yo quiero mover de a 1 grados el valor de la entrada. Fíjense que yo θ 2 lo defino como m menos 1. Entonces, para la primera iteración, acá, ¿cuánto va a considerar que vale θ 2? Va a considerar que vale 0. Y así, cuando llegue a todo el final, cambio acá arriba, pongo m vale 2, entonces me va a calcular las posiciones para un θ 2 igual a 1 grado, ¿verdad? Y eso lo voy guardando en vectores. Antes eran variables escalares, yo ahora lo voy guardando en vectores. Y cada una es la componente, por ejemplo, AX. La componente 1 del vector AX va a representar cuánto
cuánto vale, digamos, esa componente para tita 2 igual 0. La componente 2 va a representar lo mismo, pero para un tita 2 igual 1. Y así sucesivamente, entonces yo tengo la historia completa en un giro de manivela de 360 grados de cuánto valen las componentes AX, AI, BX y BY. ¿Se entiende? Si ustedes ya trabajaron bastante en MATLAB, bueno, eso se puede plotear y ahora lo voy a ejecutar para que ustedes vean. Se puede plotear y pueden ver ustedes, analizar ya directamente un mecanismo en movimiento muy simple, haciendo eh, un análisis algebraico pueden calcular no solo las posiciones, sino también ver cómo es el movimiento y incluso hasta calcular la trayectoria de algún punto en particular. Bueno, ahí se frenó en 120 más o menos, ¿por qué? Ah, porque tengo acá. Vamos de nuevo. ¿Lo ven? ¿Todos lo ven? Sí, sí, profe, se ve. Bueno, este es el primer paso que yo quisiera que ustedes hagan. Primero para que todos empiecen a meter mano en MATLAB. Yo no sé si todos están ahí. Algunos me dijeron que sí. No sé si el 100% del curso ya ha trabajado en MATLAB. Para los que ya trabajaron, a lo mejor le parezca un ejercicio simple, trivial. Y, y para el que todavía no usó la herramienta, le parezca un poquito más complejo. De todas formas, yo les recomiendo y les pido que todos lo hagan, todos eh, traspasen el ejercicio este a MATLAB e intenten obtener este resultado, el que ustedes vieron acá, una gráfica animada de, de la posición del mecanismo, porque ya estoy seguro que todos, absolutamente todos, se van a encontrar con alguna dificultad. Alguna dificultad un poco más fácil de resolver para algunos, pero para otros va a ser un poquito más difícil. Así de paso empezamos a... eh, Profe, sí. mostrar cómo graficar una animación porque no tengo idea. No, la animación básicamente, el secreto de la animación está... Esto es... eh, el secreto de la animación, de ver, digamos, posiciones sucesivas, está en este comando. Uno usa una pausa entre una gráfica y la siguiente. Bueno, acá el valor temporal, pero pueden ponerle más o menos. O sea, pausando un determinado tiempo entre la gráfica de una posición y la otra hace que ustedes al ojo puedan ir viendo gráfica por gráfica. Si no, probablemente si no usan una pausa y grafican una posición atrás de la otra, eh, Ah, claro, estás como graficando punto a punto en un for. exactamente, yo Pensé que era metí, un. Claro. yo metí la graficación dentro de un for y, digamos, primero grafico la posición en el punto 1, o sea, para un tita 2 igual a 0 grados, después para tita 2 igual a 1, tita 2, y así sucesivamente. Lo que hago es darle un intervalo de tiempo entre una gráfica y la otra que me permite a mí visualizarlo. Claro. Pensé que era un Eh, comando que te animaba vectores o algo así con tiempo. Ah, no, gracias. no, Claro, no, básicamente no es una animación, es como que se va sobreescribiendo el ploteo. exacto, se va sobreescribiendo el ploteo. Pero básicamente es el principio de cómo funcionan los videos, digamos, es un frame atrás de otro frame, atrás de otro frame. Los videos son así. Nada más que no está metida, digamos, esto acá es solamente una animación y no está metido, fíjense todavía, la velocidad con la que varía Tita 2. Esto es solamente una animación de la posición. Ni siquiera hablamos de velocidades todavía. O sea, la velocidad a la cual vos ves que se mueve el mecanismo depende de la pausa que le pongan. Digamos, si le ponen menos pausa lo van a ver más rápido, si le ponen más pausa lo van a ver. Después vamos a ver, vamos a meternos en lo que es velocidades. Eh,
Fíjense, yo lo que hago una vez que tengo las posiciones, hago otro for en el cual yo grafico no, en el cual yo me guardo los puntos, las coordenadas XA y XY del punto A, XY del punto B. Básicamente acá lo que hago es transcribirlas. Bueno, esto no tendría demasiado sentido, a lo mejor. Esto es, bueno, ¿cómo ustedes arman el mecanismo? Porque ustedes tienen las posiciones, pero después para graficar un vector, ¿cómo hacen en MATLAB? Básicamente, si ustedes grafican puntos sucesivos, MATLAB automáticamente se los une con una línea. Entonces, ¿qué es lo que van a tener que graficar en sí? Bueno, el primer punto que está en el origen, fíjense, el X del primer punto está en el origen. El Y del primer punto también está en el origen, o sea, 0, 0. El X del último punto es igual al valor del eslabón de la bancada. Y fíjense que el Y del último punto es 0 para cualquier, digamos, posición de la entrada. Y después los únicos dos que varían son X, el punto, digamos, el punto 2 y el punto 3 en X y el punto 2 y el punto 3 en Y. Básicamente X2 es igual a ¿qué? A AX de Y X3 es igual a BX de Y. ¿Por qué yo me armo esto? Porque después grafico este vector X, Y. ¿Se entiende? Acá yo me grafico el vector X. Perdón, ¿dónde está? Acá. Yo grafico X, Y. Entonces, esto automáticamente me grafica el mecanismo. Después, en este plot acá arriba, lo que hago es graficar la trayectoria de ciertos puntos, que es básicamente grafico toda la historia, yo digo la historia al punto que ocuparon, en este caso, a la posición que ocupó el punto A y a la posición que ocupó el punto B. Entonces yo grafico XA desde el inicio hasta la posición actual, todo, en X y en Y. Y el punto B lo mismo. Entonces eso lo que me hace es este efecto. ¿Se entiende? Sáquense la duda, aprovechen a consultar. ¿Todos entienden? Eso es lo que yo les digo. Por eso está bueno está bueno que arranquen con un ejercicio así simple, más que nada para practicar todo este tema de las herramientas, porque si además a esto le sumamos la complejidad de que no tenemos muy claro la parte de resolución, que es esta, es como que no sabemos de dónde va a venir el error. Pero acá como la resolución es simple, es básicamente las ecuaciones algebraicas de dos círculos, eh, pueden hacer énfasis más en la parte de postproceso, le digo yo, que es una vez que bueno, está resuelto la posición del mecanismo, hay que analizar los resultados. Bueno, una forma de analizarlo es graficando haciendo una animación de la posición. Che, Bueno, profe, y una consulta. Por si nos surgen dudas al hacer este tipo de programación, ¿no podríamos grabar la clase o si no tener algún archivo de consulta? sí, la clase ustedes si la quieren grabar, yo no tengo ningún problema. Eso siéntanse libre. Y después respecto a las consultas, hay mucho, para lo que es la herramienta en sí, bueno, en este caso MATLAB tiene una web de ayuda muy completa y muy, eh, ¿cómo diría? Didáctica, que yo no creo que yo les pueda hacer un documento, digamos, mejor que eso. O sea, y aparte está disponible para todos. Además de eso, por supuesto, están abiertas, o sea, estoy disponible para las consultas. Eso desde ya.
Es en lo que refiere al uso de la herramienta, digamos, a lo que es el tema, los temas de la materia, obviamente, sí, pueden consultar. Eh, bueno, dejo de compartir esto un ratito. Profe, Sí. ¿tiene idea si con un intérprete de Python puedo importar librerías de MATLAB? Porque yo no tengo el MATLAB. Eh, ¿Y por qué un intérprete de Python? ¿Qué tenés? El MATLAB que tengo lo tengo bloqueado, no lo tengo craqueado. Entonces tengo que sacar el internet para programar en MATLAB, pero tengo un intérprete. Si las librerías de MATLAB están disponibles, las podría cargar, pero no lo sé, por eso estoy preguntando. No, no creo que puedas hacer eso. Pero te conviene, digamos, bajarte una versión craqueable. Hay muchas. Incluso las versiones viejas ya ni siquiera tienen. eh, Claro, es libre. Son libres, sí. Listo. Sí, Bueno, igual, perdón que me meta. Igualmente, esto mismo lo podés hacer en Python, ¿no? Pero te va a tener que rebuscar en buscar librerías propias de Python que necesites. Habría que ver qué librerías necesitas. No sé si. no, no, porque Pero hasta acá es sí, solamente no, ploteo, o sea, podés por eso. tranquilamente programarlo en Python. Sí. Pero bueno, ahí perdés el soporte nuestro. Bueno, Sí, yo no la tengo muy clara en Python. Lo podés hacer, o sea, lo podés hacer. dale, gracias, Y lo si hago no, así, si así no, no me hay importa nada. herramientas más parecida a MATLAB que, digamos, de código abierto, por ahí te conviene buscar alguna de esas herramientas. Python es un lenguaje por ahí más general, pero hay herramientas que son similares a MATLAB también, si quieres usar. Tipo Octave, algunas otras. Dale, gracias, lo voy a hacer. Se me va a hacer más fácil, así no le instalo nada, no como. Dale, Gracias. Bueno, fui bastante rápido con esto, pero porque entiendo ya lo habían visto y es simplemente para presentar un poco el uso de MATLAB. Ahora sí voy a compartir lo que, lo que sigue. Una ventana, esto. Eso fue, hagan de cuenta que fue una introducción. Ahora vamos a ir a lo que es análisis de posición. Bueno, yo otra vez, a mí me gusta hacer como una introducción como para ponernos en el marco de referencia. Yo no sé, Germán, si esto vos lo viste, me imagino que sí. Un poco parecido a lo que les dije antes. Bueno, ustedes parten de un proceso iterativo entre síntesis y análisis. Bueno, acá hagan de cuenta que podemos partir también de un sistema real o hacer una síntesis de algo que no exista. Una vez que tenemos eso, entonces dijimos, pasamos al sistema físico idealizado. En este caso son, como estamos estudiando cinemática, eh, son diagramas cinemáticos. Y del sistema físico idealizado, lo que queremos tratar de hacer es encontrar el modelo matemático que nos permita justamente estudiar eh, el sistema. Particularmente nosotros lo que estamos buscando son modelos matemáticos para hacer análisis cinemático. Pues, soy reiterativo en esto, pero para que no perdamos el foco. Después, ese modelo matemático necesitamos resolverlo porque de la solución lo que vamos a encontrar son finalmente lo que nos interesa, ¿no? Conocer la velocidad de los eslabones de un determinado mecanismo, las aceleraciones. Entonces,
Pero lo separo así en dos, digamos, porque una cosa es el modelo matemático y otra cosa es la solución. Ya ahora vamos a ver que hay varias formas de resolver el modelo matemático y que un error en la solución a lo mejor es independiente de un error del modelo, digamos. Si nosotros cometemos error en el modelo, las soluciones todas van a ser erróneas. Entonces por eso lo separo así en dos, como para poner el ojo crítico de acuerdo a la tarea que estamos haciendo en ese momento. Y una vez que tenemos la solución, sí o sí, lo que sigue es hacer un análisis de los resultados. O sea, no podemos quedarnos con los resultados sin haber ni siquiera intentado eh, interpretar qué es lo que nos está diciendo esos resultados. Bueno, eso como les dije antes, yo lo llamo al modelo matemático, eh, también lo podemos decir un preproceso, a la parte de solución, o lo podemos llamar también como cálculo, y al análisis de resultados un postproceso. ¿Por qué se le puede llamar de esa forma? Para que ustedes tengan la analogía con lo que es el método de elementos finitos, que es lo que vieron en medios continuos. Digamos, ustedes en medios continuos deben haber seguido una metodología similar. Primero preparan el modelo, hacen un preproceso, resuelven y después hacen un postproceso o análisis de resultados. No sé si les resulta familiar esto ya. Si vamos a cuáles son las metodologías que existen para pasar de una etapa, digamos, a otra, bueno, en este caso del sistema real al sistema físico idealizado no hay muchas. Germán les debe haber dicho, acá interviene mucho lo que es un poco el arte, la parte artística de un ingeniero, algo de técnicas, pero pocas, y más que nada la experiencia. Pero para pasar, digamos, del sistema físico idealizado al modelo matemático, afortunadamente nosotros tenemos metodologías sistemáticas que si las seguimos, podemos, digamos, podemos representar muy bien estos sistemas físicos a través de la matemática, digamos. Y después resolverlo y después analizar los resultados. Dentro de lo que es el análisis cinemático, la metodología que vamos a seguir es la del lazo vectorial. Entonces, ¿cómo se obtiene una ecuación de lazo vectorial? Si nosotros seguimos, si nosotros hacemos un análisis gráfico, como el que hicimos anteriormente, bueno, eso claramente es una metodología no sistemática y requiere, digamos, un desarrollo o una atención particular, si es este mecanismo con 4 barras, si es un mecanismo con 5 barras, a lo mejor ya empieza a ser más complejo, ni hablar si tiene más barras o otro tipo de eslabones, otro tipo de vínculos y demás. Entonces, este tipo de solución gráfica que vimos al principio, que nos sirvió para conocer, por ejemplo, que un mecanismo puede tener dos formas posibles de conectarse sus eslabones para resolver algebraicamente un mecanismo simple, bueno, cuando uno quiere extrapolarlo a sistema un poco más complejo, empieza a ser más deficiente. Entonces, la metodología sistemática que vieron con Germán es la del lazo vectorial. Básicamente, ¿en qué consiste eso? ¿Alguno me puede decir? ¿Alguno se acuerda? ¿Nadie se anima? Es como dice el nombre, básicamente. Consiste en armar un lazo con vectores. Fíjense, nosotros tenemos el eslabón 2, que lo vamos a representar con un vector al que llamamos R2. Al eslabón 3, lo mismo, lo representamos con un vector que llamamos R3, lo mismo al eslabón 4 y lo mismo a la bancada, ¿no? Entonces, esta representación con vectores, si ustedes la ven así, forman un lazo, en este caso un lazo cerrado, y si es un lazo cerrado tiene la particularidad de que la suma vectorial de todos estos vectores, ¿cuánto da? Da 0, ¿no?
Entonces, este lazo cerrado de vectores, que su suma vectorial da 0, nos permite usar algunas herramientas para la resolución, algunas herramientas que nos van a facilitar la resolución. Después, ¿ustedes qué más vieron con Germán? Bueno, acá lo que sigue es básicamente una representación equivalente de estos vectores, utilizando la nomenclatura que vimos cuando hablamos de desplazamiento, ¿no? R2 también puede ser representado por RA, RA o 2, pero como O2 es el origen, no se escribe. R3 también se puede representar como RBA, R4 como RBO4. Este no es el origen del sistema de referencia global, así que va como segundo subíndice. Y después R1 como RO4 O2, el O2 se puede omitir, entonces básicamente tiene otra forma de escribirlo. Fíjense, antes de seguir, fíjense el caso, digamos, la suma vectorial que está planteada acá, ¿no? R2 más R3 menos R4 menos R1. ¿Por qué les parece que está planteado así? ¿O les parece que está bien así? ¿Cómo lo hubieran hecho ustedes? Digamos, cuéntenme un poco qué impresión les da esto. Claro, profe, yo le iba a preguntar por qué R3 apuntaba hacia B también y no de B hacia A, pero supongo que será por una cuestión de tensiones. Va, no sé. Como que el punto 04 soporta, no sé, el peso de la barra que une con B. No es por cuestión de tensiones. Nosotros ni siquiera estamos viendo eso ahora acá. Estamos estudiando posiciones. Pero sí, digamos, está puesto así arbitrariamente para tener, digamos, valores de tita, valores angulares dentro de lo que es el primer cuadrante. ¿Por qué? Digamos? ¿Por qué el libro? Esto está sacado del libro. Al menos eso es la interpretación que tengo yo, ¿no? Tampoco lo aclara el libro. ¿Por qué los pone así? Pero yo estimo que es porque quiere tener valores angulares de los eslabones dentro de lo que es el primer cuadrante y o primer y segundo cuadrante. ¿Por qué les digo esto? Porque otra representación, por ejemplo, acá, si ustedes quieren seguir el lazo, R2, R3, R2 más R3, yo ¿qué hubiese estado tentado a hacer, por ejemplo? A poner más R4. Lo que pasa es que si pongo más R4, el vector R4, ¿cómo tendría que estar? Al revés de cómo está puesto ahí, ¿no? Tendría que estar apuntando hacia abajo, así. Pónganse R4'. Ahora, si está apuntando así hacia abajo, ¿no? ¿Cuál es digamos, el valor angular que tiene R4? ¿Cómo se mide el ángulo de R4? ¿Está bien medirlo así? No Sí, sería de B, tirando una paralela al eje X de B hacia la parte azul. Perfecto. Así, ¿no? O sea, los vectores siempre se miden desde, los valores angulares, perdón, siempre se miden desde la horizontal en el primer cuadrante y en la base, digamos, o en la raíz del vector. Nunca en la cabeza del vector. O sea, si el vector apunta hacia abajo acá, yo no puedo poner la medición angular respecto a esta horizontal. Yo lo tengo que poner en la base del vector, en la raíz, digamos, del vector, y
siguiendo, digamos, en sentido del primer cuadrante, seguir hasta que me encuentro con el vector. Así se toma el valor angular. Entonces, en este caso, si yo hubiese escrito ese lazo vectorial, ¿cómo me cambiaría la ecuación del lazo? Y yo tendría R2 más R3 más R4' menos R1, básicamente. Y estaría perfectamente bien también, digamos. Fíjense que esto se los adelanto un poco, pero básicamente como también al cambiar el sentido del vector también cambia el ángulo, después los senos y los cosenos de este ángulo automáticamente me van a corregir las componentes en X y en Y. No es lo mismo un seno y un coseno de este ángulo que de este. Entonces es como que el resultado físicamente no cambia. Así que ustedes pueden hacer un lazo cerrado continuo, así sumando todos los vectores, o como hace el libro en este caso, que tanto R4 como R1 los pone negativos en el lazo. Pero sí, o sea, ustedes tienen que mantener esa coherencia, digamos, entre cómo dibujan los vectores y cómo escriben la ecuación del lazo. Porque ahí es donde van a tener problemas después matemáticos. ¿Estamos? Profe, yo tengo una duda. ¿Por qué es menos R1? R1 por lo mismo, fíjate que la base del vector está en el origen del sistema de referencia y la cabeza está acá. Entonces, si vos el sentido en el cual recorres el lazo es así, fíjate, vos sumás R2 porque tiene el mismo sentido que la dirección en la que vos lo estás recorriendo, sumás R3, R4 está, digamos, en contramano, por así decirlo, a como vos estás recorriendo el lazo, entonces lo tenés que restar, y R1 también está en contramano. Ya entendí, profe. Gracias. La suma vectorial tiene que dar 0. Entonces, fíjate que si yo, a ver si puedo dibujar acá. A ver, sí. Si yo sumaría R4, me iría para acá. Y si yo sumaría R1, me iría para acá. Entonces el resultado de todo esto sería este vector. Está muy lejos de ser 0 esto. ¿Entienden? Por eso tengo que cerrar el lazo porque esto me tiene que dar 0. Ahí está. Borro. Bueno. Entonces, seguimos. Bueno, otra cosa que vieron con Germán es que un vector o la forma vectorial de un eslabón la pueden representar en notación polar de número complejo. ¿Cómo era esa notación polar de números complejos? Básicamente, el vector, por ejemplo en este caso el vector R2, lo transforman con notación polar, número complejo, al módulo por E a la J y el ángulo de ese vector, en este caso θ2. Lo mismo hacen con cada uno de los vectores, o sea, el vector R3 lo reemplazan por B a la EJ θ3, menos, acuérdense que hay que mantener esos signos, la notación polar del vector R4, que es C por E a la J θ4, menos, de nuevo, R1, que es D a la EJ θ4. Todo esto, acuérdense, igual a 0. Bueno, ¿qué es lo que tenemos nosotros acá que encontrar, digamos, para poder resolver este mecanismo? O las posiciones, digamos, o las componentes en X y en Y del punto A y del punto B, o, en este caso, ustedes ya se darán cuenta que estamos yendo más para la notación polar, digamos, de estos vectores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Y vamos a buscar cuánto vale θ3 y cuánto vale θ4.
para poder definir completamente la posición del mecanismo. Entonces, nosotros lo que tenemos acá son, lo que queremos encontrar son las funciones justamente, las funciones θ3 y θ4, que dependen de los largos de todos los eslabones y de la variable entrada. O sea, la función θ3, que depende de todos los parámetros dimensionales, y la variable entrada. Teniendo esto, digamos, esta función, yo conozco, digamos, para cualquier valor de entrada, conozco el valor de θ3. Digamos, esto sería, es como la solución de mi modelo matemático. Bueno, entonces vamos a seguir un poco trabajando con la ecuación de lazo vectorial. Vamos a volver al lazo. Me quedo con esa última parte. ¿Qué hacían ahora? ¿Se acuerdan? Ustedes tenían la representación del lazo con notación polar compleja. Utilizaban la identidad de Euler. La identidad de Euler que dice que un vector, por ejemplo, de a la j tita, se puede escribir como el coseno de tita más o menos j por seno de tita. Ese más o menos depende del signo, ¿no? Entonces, para el primer vector, para el R2, si ustedes utilizan la identidad de Euler, ¿qué obtienen? Que esto les queda A por coseno de tita 2 más, fíjense que acá tenemos un más, así que más J seno de tita 2. Lo mismo hacen para el vector R3, que su notación polar compleja es B por E a la J tita 3, bueno, reemplazan identidad de Euler, B coseno de tita 3 más J seno de tita 3. Y así para el resto de los eslabones. Todo esto igual a 0, ¿no? Acuérdense que siempre tienen que igualar a 0. Acá esta ecuación, digamos, ya es cartesiana, digamos, la identidad de Euler lo que convierte la notación polar en cartesiana. Tiene, digamos, como una parte real y una parte imaginaria. Y si ustedes se acuerdan de análisis o de cálculo, digamos, la representación de números complejos, la parte real, digamos, se representa en el eje X, en la componente X del número, y la parte imaginaria se representaba en la componente Y. Entonces, lo que vamos a hacer es aprovechar eso para separar parte real, parte imaginaria. Entonces, la parte real, que es la componente en X, nos quedamos con toda la parte real de cada uno de estos términos. Y después, por otro lado, vamos a separar la parte imaginaria. Entonces, nos quedamos con A coseno de tita 2, y la parte imaginaria la pasamos para la componente en Y. Después venimos con B coseno de tita 3, y ya vamos pasando a la parte imaginaria, sumamos menos acá, coseno de tita, C coseno de tita 4, y J seno de tita 4 lo pasamos restando a la parte imaginaria, y lo mismo para el último vector. Acá, ¿qué hacemos? Igualamos a 0 ambas ecuaciones, ¿no? Entonces, acá tenemos la ecuación, digamos, cartesiana en X y la ecuación cartesiana en Y. Podemos trabajarlo un poquito más. ¿Por qué? Porque en este caso tita 1 es un ángulo fijo, porque pertenece a un eslabón que es la bancada. Entonces, si no sé si se acuerdan, ¿cuánto valía tita 1? Cero. Valía 0, perfecto. Entonces, coseno de 0, ¿cuánto da? 1. Entonces, esa ecuación ya podría quedar
simplificada, digamos, restando el último término restando como D nada más. Y la segunda ecuación, que es la parte imaginaria, también vamos a usar lo mismo, nada más que nos queda seno de 0, en este caso el seno de 0 es 0, por lo tanto se nos anula el último término. Otra cosa que hacemos es eliminar las jotas, porque ya acá hicimos una separación por componentes, digamos, en X y en Y, o sea, ya no hablamos más de parte real y parte imaginaria. Y ahí lo que tenemos es un conjunto de dos ecuaciones con ¿cuántas incógnitas? Perfecto, perfecto. Con dos incógnitas. Tita 2 es la variable independiente, el parámetro de entrada, como dijimos, son sinónimos. Tanto A, B, C y D son parámetros dimensionales que vienen de la síntesis, o sea, no son datos para nosotros a esta altura. Entonces, ¿cuáles son las variables o las incógnitas? Las variables dependientes o las incógnitas también son sinónimos. Justamente Los lo que... ángulos. Tita 3. Perfecto, tita 3 y tita 4 es lo que necesitamos, las funciones que necesitamos encontrar para poder calcular la posición. Estas son entonces las ecuaciones de posición y es lo que nosotros decimos modelo matemático. Fíjense, acá nosotros ya tenemos el modelo matemático. Estas ecuaciones, estas dos ecuaciones con dos incógnitas que se pueden resolver, son el modelo matemático para estudiar la posición de este mecanismo de cuatro barras. Fíjense, siguiendo un método sistemático, porque básicamente no, no, no tuvimos que hacer ningún análisis algebraico, ni geométrico, ni nada. A través de la representación de vectores, eh, formamos un lazo vectorial cuya suma vectorial de cero. Luego reemplazamos cada uno de esos vectores por su notación polar en números complejos. Luego esa notación polar en números complejos la cambiamos por la identidad de Euler y llegamos a las ecuaciones. O sea, es bien, bien sistemático. Entonces, para pararnos un poco de dónde partimos, ¿a dónde estamos? Estamos acá. Tenemos el modelo matemático ya. Ahora lo que tenemos que hacer es resolverlo para poder después ver los resultados, ¿no? Entonces, hay dos maneras de resolver esto, o este sistema de ecuaciones. Una es la solución analítica, que es la que vamos a ver ahora a continuación. Yo no sé si la vieron ya con Germán. Y después hay otra, que vamos a ver más adelante, que es la solución numérica. Esperen que, no sé por qué, esto se me está tildando la compu. Bueno, ¿todos siguen viendo la presentación? Sí, sí. Ah, bueno. Bueno, esperen que la voy a cerrar y volver a abrir porque no me está dando bola a mí. A ver si vuelvo ahora. Ahora sí.
¿Ahora ven de nuevo? Sí, sí, profe, se ve. Bien. Bueno. Bueno, como dijimos, hay dos maneras, dos caminos de resolver el modelo matemático este, de dos ecuaciones con dos incógnitas. Primero vamos a ver uno analítico, que básicamente es parecido a lo que hicimos, al trabajo algebraico que hicimos anteriormente, y después hay otro numérico eh, que vamos a resolver con métodos numéricos. Y vamos a analizar, digamos, cuáles son las ventajas y las desventajas de cada uno, ¿verdad? Bueno, entonces, en este caso, primero arrancamos con la solución analítica. Lo primero que vamos a hacer es escribir las ecuaciones, volver a escribir las ecuaciones, y vamos a aislar, digamos, una de las dos incógnitas en el lado izquierdo. En este caso, θ3. Ya se imaginarán por qué. Elevamos al cuadrado ambos miembros de las ecuaciones y sumamos. A ver, ahí está, perfecto. ¿Y qué nos da esto? El coseno cuadrado y más un seno cuadrado. Todo esto saben que usted da 1. Entonces, si sumamos ambas ecuaciones, lo que obtenemos es esto, ¿no? Esto va a ser 1, como ustedes ya saben. Entonces nos queda esto por este lado. Bueno, ¿cómo podemos seguir? Esto acá, si ustedes ven, es en este primer caso, es la suma, es una suma elevada al cuadrado, entonces se puede expandir, digamos, como un binomio cuadrado perfecto, también ya lo hicimos. Entonces vamos a representar, y lo mismo para el segundo caso, ¿no? Bueno, fíjense que esto ya se vuelve un poco tedioso, yo voy a ir medio rápido, pues si ustedes quieren analizar el paso a paso lo pueden hacer, también está en el libro. Lo que empezamos a hacer es a definir eh, parámetros como para agrupar términos, porque si no se empieza a complejizar cada vez más. Entonces define un parámetro K1, K2, K3. Acá escribí esta ecuación, a ver de dónde sale. Ah, bien, vuelve a escribir la ecuación con estos parámetros. Acá que tenemos. Esto es como la expansión de la resta de dos cosenos, entonces lo que hace es simplificar la resta de, perdón, como un coseno el coseno de una resta. Y básicamente lo que tiene es esta ecuación, por un lado. Podemos hacer lo mismo para resolverla. Bueno, no tiene sentido que lo vayamos viendo tanto en detalle, hasta yo ya me perdí. Pasa que no quiero aburrirlos con esto. Después lo pueden ver en el libro. Ah, bueno, fíjense que otra vez, y por suerte otra vez, volvemos a llegar a a través de estas identidades trigonométricas nos aparece una ecuación cuadrática en θ4 sobre 2. Entonces, ¿por qué digo por suerte? Porque eso quiere decir que tenemos otra vez dos posibles soluciones para un determinado valor de la entrada, ¿no? Tal como vimos en el análisis gráfico. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, a través de la resolvente, nuevamente. Y en este caso la resolvente te devuelve la tangente de θ4 sobre 2. Si uno le hace la inversa tangente, el arco tangente de esto, obtenés directamente el valor de θ4.
Bueno, vamos a ir directo a lo que nos interesa, que es MATLAB. O un poco de nuevo lo que hicimos antes. Tenemos ciertos parámetros o agrupación de términos que los vamos a cargar todos directamente así, tal como nos da el libro, la solución analítica, los vamos a cargar en MATLAB. Después, por otro lado, teníamos los términos A, B, C, y D, y E y F, que resuelven la parte para tita 3, digamos, estos resuelven para tita 4 y esto para tita 3. También transcribimos tal como obtenemos en el libro, como obtiene el libro la solución, la transcribimos a MATLAB. Y finalmente calculamos con la resolvente y la inversa de la tangente cuánto valen cada uno de esos ángulos, tanto tita 3 como tita 4. Lo mismo, fíjense que yo uso, o me guardo la opción 1 y la opción 2 para cada uno de estos ángulos. La opción 1 con el más, la opción 2 con el menos. Lo mismo para tita 4. Obviamente, antes de calcular la raíz, tenemos que chequear los discriminantes. Eso es tal cual como lo hicimos antes. Acá en este caso, si un discriminante o el otro da menor a 0, bueno, el mecanismo no se puede armar, entonces es ilícito. Y bueno, completamos con lo que nos falta, que es qué valor le asignamos a tita 2. Bueno, esto acá arriba que agrego es básicamente un valor constante que uso para multiplicar los valores en grados, para convertirlo directamente a radianes. Es como una regla de 3 que directamente la guardo en esta variable, G2R, o grados to radians, eh, para, para no tener que andar convirtiendo cada uno de los grados, de los ángulos en grados a radianes. Y bueno, después para completar otra vez los datos, y si ustedes resuelven esto, a lo que llegan es bueno, resuelven, a lo que pueden seguir después es al análisis de resultados, que ahí ya, digamos, excede tanto el análisis de resultados, es como que excede un poco lo importante que vemos acá. Nosotros encontramos el modelo matemático, que es lo más importante y lo que ustedes se tienen que llevar de esta materia. Después, esta solución analítica para este caso particular, está bueno que la veamos y que la analicemos y que veamos los resultados para después compararlo con otro tipo de solución, que es la solución numérica, y ganar un poco de experiencia en el uso de los métodos numéricos para poder después trabajar con cierta seguridad y cierto criterio cuando usamos principalmente lo que vamos a usar. Perdón, estoy yendo para dónde. Principalmente lo que vamos a usar, que es el método de Newton-Raphson. Bueno, acá deberíamos arrancar con el método Newton-Raphson, pero me parece que ya, o sea, queda poco tiempo y no me va a alcanzar para verlo. Creo que fui bastante rápido hoy. Hasta acá fui claro, digamos, me expliqué con lo que quise transmitirle. No sé si tienen alguna duda, entendieron todos. A mí me interesa que quede claro que lo importante es la obtención del modelo matemático. La solución es parte, es necesaria, digamos, para poder tener los resultados y analizarlos, pero no es, digamos, lo rico o lo importante que ustedes tienen que aprender. O sea, lo que ustedes tienen que aprender es cómo generar el modelo matemático. Después básicamente eso se reduce, fíjense, vamos para atrás, se reduce a resolver un sistema me fui mucho, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Dónde estaba? Acá. No. Acá. Que incluso esto a lo mejor hasta lo aprendieron a resolver en álgebra.
digamos, no nos vamos a enfocar en cómo resolver analíticamente o algebraicamente este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo importante es que ustedes aprendan a obtener el modelo matemático para estudiar la posición y después a usar alguno de los métodos que ustedes conocen. Los métodos analíticos ya lo vieron en las materias del ciclo básico. Lo que vamos a tratar de usar nosotros, por el potencial que tienen, son más métodos numéricos que lo están viendo en la otra materia. Y bueno, primero comparar un método con otro, como para que ustedes vean cuáles son las diferencias, y ya después sí seguir con los métodos numéricos que son los más versátiles. ¿Alguna duda hasta acá? A ver, dejo de compartir que los quiero ver un poco. Profe, Sí. hola.